En la W hablan los congresistas. Pues nos vamos a el Centro Democrático y nos vamos por el partido de la U y también al Pacto Histórico. Vamos a saludar en el Pacto Histórico al congresista Gabriel Becerra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un saludo muy especial. Y también nos vamos al partido de la U, al senador Antonio Correa. Lo saludamos hasta ahora. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, María Camila, y a la mesa. Gracias por la invitación. Senador Correa, hoy pues ya se han transcurrido varias horas después de que el presidente de la República ha denunciado o mejor, que la Fiscalía, digamos, quiere tumbar a el presidente, el primer presidente progresista. Lo dijo él a través de un trino. Varias reacciones han surgido después de esta noticia. ¿Qué opinan ustedes desde el partido de la U, usted como jefe de bancada? Bueno, lo fundamental en estos momentos caldeados es que se debe tener prudencia, debe haber un diálogo concertado entre las tres ramas, entre los presidentes de las tres ramas del poder público, para buscar en medio de ese diálogo y de ese entendimiento una posición de respeto a las instituciones. Recordemos que el presidente de la República de nuestro país es el fruto de una elección donde la gran mayoría de colombianos decidieron acompañarlo. Entonces, en un Estado democrático tenemos que respetar al constituyente primario. Representante Becerra, ahora quisiéramos preguntarle a usted si no considera que tal vez si hay que enviar ese mensaje de calma que ya comienzan a pedir los empresarios, el Consejo Gremial, y que se lo piden directamente al presidente de la República, Gustavo Petro, donde le dicen pues que hay que bajar un poco el tono de las palabras y también respetar la institucionalidad. ¿Usted qué opina y qué le puede responder a estos sectores que ya comienzan a pedir esto? Pues yo creo que la calma institucional, la democracia plena con sus garantías, se puede desarrollar siempre y cuando las instituciones cumplan el fin para el cual fueron creadas. Y lo que está advirtiendo el presidente de la República es que unas instituciones de control, y en particular la que dirige la política criminal, que fue creada para actuar con independencia, ha sido tomada por parte de un liderazgo que pertenece al partido de la oposición y que se ha dedicado fundamentalmente a atacar al primer presidente que no viene de la política tradicional. Y esto no se dice en abstracto, es que la actuación del señor Barbosa, que se debe ir en los próximos días, ha sido sesgada desde el punto de vista político. Las evidencias están en las intervenciones que ha hecho interna y externamente señalando al presidente de la República de narcotraficante, el irrespeto al manejo de las relaciones exteriores, yéndose una semana antes a los Estados Unidos a reunirse con unos funcionarios para querer generar una situación de hecho que presione mantener la fiscalía en su poder a través de la vicefiscal Mancera, vicefiscal que hoy la revista Raya evidencia en una investigación que ha mentido ante la opinión pública porque ella conocía informes en los cuales funcionarios de la Fiscalía le decían que el director de del CTI en Buenaventura estaba articulado a la mafia y no ejerció la función que le correspondía y en consecuencia fue exonerada y pretende ser la fiscal general de la Nación. Entonces, si queremos calma, necesitamos que los órganos de control, no solamente la Fiscalía, sino la Procuraduría, respondan a los intereses que el ordenamiento constitucional les ha mandatado y no a las agendas políticas contra el primer presidente progresista elegido prácticamente en toda la vida republicana. Hay una incomodidad por parte de sectores tradicionales y del centro democrático
con que la Fiscalía recupere la independencia. Y eso nos parece lamentable, y lo que ha hecho el presidente es advertir a la sociedad para que la sociedad reaccione frente a eso. Congresista Correa, desde la institucionalidad, ¿cómo se puede rodear a la Corte Suprema de Justicia para que tome la decisión del nuevo fiscal en ley y no bajo las presiones que están en el contexto actual de la política colombiana? Bueno, dentro del marco de la institucionalidad debe haber ese diálogo concertado entre el presidente de la República, el presidente de las Cortes y, por supuesto, entre el presidente de la rama legislativa. Lo que se busca a través de este diálogo concertado es que existan las garantías y el respeto a la independencia de poderes y que cada uno asuma sus funciones y que el diálogo sea entre iguales. Aquí, mientras el diálogo no exista entre iguales, puede existir lo que hoy está pasando, que es fuga de informaciones, fake news, que todo enrarece y que lo que hace es incrementar los ánimos caldeados desde un punto de vista en que este país se encuentra en un estado de polarización política que resulta ser inconveniente para el bienestar de todos los colombianos. La invitación es que ese diálogo sea sincero, sea fraterno y que cada quien asuma sus competencias dentro del marco constitucional y legal. Pero hay algo muy importante que hay que decir. Cada personalidad y cada colombiano, y más si ocupa una alta dignidad, dentro de un proceso de investigación, tiene un juez o un órgano que lo investiga de acuerdo al marco constitucional y eso se llama competencias. Es importante que desde un punto de vista constitucional y legal se respete el marco de las competencias dentro de un debido proceso. No puede haber intromisión, no puede haber algún tipo de injerencia por parte de cualquier organismo de justicia que no le competa sobre los aforados constitucionales. Sí, fíjese, representante Becerra, llamar a las calles no necesariamente pues tiene que ser llamar al caos. Se puede hacer en un marco de respeto y demás. Sin embargo, como en este momento están los ánimos tan caldeados y lo ha asegurado también el senador del partido de la U, pues ¿usted cree que este es el mejor momento para hacer ese llamado a defenderemos al presidente en las calles? ¿No será mejor primero tratar de tener un diálogo interno, mirar cómo resolver las cosas internamente antes de salir a la calle con los ánimos tan exacerbados? María Camila, varias cosas. En primer lugar, parte de las pretensiones políticas que se han expresado durante los últimos días también ha sido querer golpear a una organización que en un Estado de Derecho, que en una democracia es muy importante, como es la organización sindical y en particular, yo diría, la principal organización sindical de este país, que es la Federación Colombiana de Educadores. Se le ha presentado ante la opinión pública como supuestamente una organización que comete hechos ilegales cuando eso no está determinado por ningún juez. La Fiscalía allanó las instalaciones y en últimas el interés político que dirige la Fiscalía ha querido siempre golpear a esta organización. La organización sindical está respondiendo no solamente con acciones jurídicas, con comunicados donde ha dicho que ellos aportaron a un partido político como lo hacen los empresarios, como lo hace cualquier gremio de acuerdo a sus intereses para participar en la disputa electoral y que en el caso de ellos pues quiere ser judicializado. Es que lo que debe saber la opinión pública es que al expresidente Duque, una inmobiliaria privada le dio alrededor de 546 millones de pesos
y sucedió lo mismo, ese dinero se le dio al Partido Centro Democrático y allí no hubo ni allanamientos, ni hubo investigaciones, pero en el caso del aporte de FECODE es lo que se ha querido hacer. Ellos han respondido jurídicamente y han decidido en el marco de una democracia también convocar una movilización, porque lo que se quiere es que esto no quede en los círculos cerrados, pues, de intereses políticos en la justicia, sino que la ciudadanía participe. Y yo lo que invito a la ciudadanía es a que se movilice no solamente saliendo a las calles, sino que se movilice conociendo la información exacta sobre el proceso, se movilice opinando, por ejemplo, en los espacios que ustedes abran, y que la democracia colombiana cada vez sea más deliberativa, porque en últimas la democracia tiene su base en la participación del pueblo, de la gente, y eso incomoda. Yo creo que hay que hacerlo con responsabilidad, creo que hay que hacerlo sin violencia, creo que hay que hacerlo sin caer en provocaciones, pero creo que no hay que tenerle miedo a la participación de la sociedad, sobre todo cuando se llega a estos niveles de agresividad de ciertos funcionarios contra el Estado de Derecho y contra la figura del presidente y contra el derecho a ser gobierno de sectores que nunca hemos sido gobierno y que ahora sí se nos ven o ahora sí quieren aplicar unas medidas que en el caso de ellos nunca han aplicado. Representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico, y al senador Antonio Correa, jefe de bancada de la U, del partido de la U, muchas gracias por haber estado con nosotros en W Fin de Semana, y a esta hora también saludamos al representante Cristian Garcés del Centro Democrático. Representante, sobre estas denuncias que hace el presidente de la República, ya sabemos que incluso el Pacto Histórico va a anunciar o anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a replicar las denuncias en contra del fiscal Francisco Barbosa, quienes, bueno, ellos aseguran que el fiscal pues quiere tumbar al presidente de la República. Tienen, según ellos, digamos, varias pruebas para decir o asegurar esto. ¿Qué opina, congresista Garcés? Buenos días, un saludo para usted, para todos los oyentes. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es, porque si entiendo que el que estaba hablando antes de mí es el representante Gabriel Becerra, pues decir que está mintiendo, y lo debo decir con claridad. Él no puede decir que el caso de Centro Democrático con la donación de una inmobiliaria es lo mismo y que no hubo investigaciones. Eso es totalmente falso. Primero, sí hubo investigaciones. El Consejo Nacional Electoral abrió una investigación y después la archivó. ¿Y por qué la archivó? Porque el Partido Centro Democrático sí recibió la donación, pero no la usó, la dejó congelada hasta que pasaran las elecciones. Y fue una donación para un partido. En el caso de FECODE, sí hicieron la donación al partido y lo gastaron durante las elecciones. Entonces no es lo mismo, tenemos que buscar la verdad de lo que está pasando en nuestro país. Y por eso entonces, como saben que cometieron fraudes a las normas electorales y hay posibles delitos penales, entonces ahora salen a desprestigiar y atacar a la Fiscalía. Sobre eso, ¿yo qué respondo? Es muy importante que respetemos la institucionalidad y recordarle a los colombianos que la Fiscalía es la que acusa, pero en Colombia el que define una condena es la justicia, es un juez de la República, no es la Fiscalía. Lo que pasa es que aquí se cometieron delitos y quieren detener las investigaciones. ¿Por qué les preocupa tanto el fiscal? Si el fiscal no es el que condena es un juez de la República. Si el fiscal aporta las pruebas y son ciertas, pues el juez de la República condenará. Si no lo es así, entonces no pasará absolutamente nada y fueron simplemente unas denuncias infundadas. Entonces yo sí quiero plantear esta reflexión, porque es muy grave que un presidente de la República viole el artículo 109 de la Constitución, que dice que cualquier elegido que viole los topes de una campaña simplemente debe dejar el cargo. El artículo de la Constitución es clara, y como saben que violaron los topes de la campaña, y no solamente los 500 millones, ya habían otras investigaciones previas,
entonces están armando todo esta confusión nacional y convocando a las calles, engañando al pueblo sin afrontar una investigación que tiene pruebas como la han divulgado todos los medios de comunicación. Que el fiscal se exprese de una manera u otra, uno podría decir, bueno, debería tener de pronto más prudencia, pero vámonos a los hechos concretos, vámonos a las pruebas y cómo debe buscarse la verdad sobre todo lo que ha pasado en la campaña de Petro, representante, que fue corrupta. Sin duda, las investigaciones y todo el proceso se debe surtir, pero sí le queda a las personas una sensación de que aquí hubo mucha más celeridad que en otros procesos también de financiación ilegal de campañas presidenciales, incluso que nunca tuvieron fin. ¿Por qué la celeridad ahora y no antes? Yo creo que es porque aquí en este gobierno son evidentes y las pruebas están muy claras. Es que es la primera vez donde están las pruebas concretas de un partido que ejecutó 500 millones de pesos, que recibió una persona jurídica que no puede recibir, según la ley, una persona jurídica no puede hacerle donaciones a una campaña presidencial. Es que están ahí las pruebas, y además los de FECODE apoyaron públicamente al presidente Petro, y esto no es nada contra los docentes. Yo creo que los docentes del país no dieron cuenta que las directivas estaban aprobando 500 millones de pesos. Esa es otra discusión. Y ojo con lo de Álvaro Leiva. Lo de Álvaro Leiva es muy grave. Es que dicen que es una persecución contra el gobierno y contra Álvaro Leiva. Es que Álvaro Leiva expresó que no le importaba detener esa contratación en la Cancillería y que los procesos contra el Estado se demoraban años y entonces se podían perder 120 mil millones o más, y entonces eso fallaban después contra el Estado y se perdía la plata era después. Es que queremos tener funcionarios en el gobierno que no les importa que el Estado pierda más de 120 mil millones de pesos por decisiones intransigentes, y entonces la Procuraduría se debe quedar callada y no suspender a un funcionario de estos. Es que ahí están las pruebas. Entonces, ¿para qué tenemos la Procuraduría? Pues ¿Para qué tenemos la Fiscalía? Esa es la pregunta. En el gobierno del cambio no quieren que las organizaciones competentes cumplan su labor.